grupos. La farmacología asociada al uso de hipoglicemiantes o normoglicemiantes, y después en la próxima clase la farmacología relacionada con la insulina, ¿ya? Primero, solo a modo general, que siempre le informo a los alumnos, es que la cantidad de fármacos que existen para controlar la glicemia son muchísimos. Al frente ustedes tienen una gran lista de diferentes fármacos que se venden aquí en Chile y que datan de la fecha 2014. Si uno la actualiza, probablemente va a encontrarse con 10 o 20 más, ¿ya? ¿Por qué hay tantos? Porque hay muchísimas empresas que venden fármacos de marca comercial, porque hay muchos tipos de insulina, porque hay muchos tipos de dosis ideales y por lo tanto la terapia de normoglicemia debe ser, gracias a esta enorme cantidad de medicamentos, tiene que estar asociada en el fondo a la mejora del paciente. O sea, hay suficiente para poder tratar a todos los pacientes de manera óptima, pero hay que hacer un seguimiento adecuado, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, vamos a ir dividiendo los grupos por grupo con lentitud para que los vayan entendiendo y poniéndoles en el fondo el input a cada uno de ellos de manera personalizada, ¿ya? El primer grupo de fármacos que lo que hacen es producir una hipoglicemia, ¿ya? Es el grupo de los secretagogos, que es el que ustedes ven ahí al frente, y el grupo de los secretagogos se divide en dos subgrupos químicos, que el primero y el más importante en la medicina es el grupo de las sulfonilureas, ¿ya? Las sulfonilureas, como bien lo dice el grupo, son secretagogos. ¿Qué significa esto? Esto está complejo. Significa que van a estimular la secreción. ¿De qué? De insulina, ¿ya? ¿Dónde? En las células beta pancreáticas. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante el bloqueo de los canales de potasio, ¿ya? ¿Cuál es la idea central? Cuando nosotros tenemos glucosa en el medio, especialmente cuando hay una hiperglicemia, la célula beta pancreática toma de manera equimolar la glucosa que hay circulando y mediante la glicólisis común y después el ciclo de Krebs la convierte en ATP, que es lo clásico que nosotros tenemos, ¿ya? El exceso o el aumento de ATP en nuestras células produce una disminución o bloqueo de un canal de potasio, ¿ya? Y disminuir esta actividad del canal de potasio o este bloqueo va a generar que se despolarice la membrana, ¿ya? Que cambien las cargas. La despolarización de la membrana va a generar que se active un canal de calcio en la célula beta pancreática y aumente el influjo de calcio intracelular, ¿ya? El aumento de calcio intracelular va a llevar a una movilización de todas las vesículas de la célula beta pancreática. Como las vesículas de las células beta pancreáticas más importantes son las vesículas que contienen insulina, lo que va a ocurrir entonces es que este influjo de calcio va a llevar a una salida masiva de insulina desde la célula beta pancreática. Y esta salida masiva de la beta pancreática, que es lo que ustedes ven ahí, va a llevar entonces a el aumento de la insulina circulatoria y en definición, el aumento de insulina circulatoria va a llevar a una mejora en la captación de glucosa periférica. Y eso va a hacer que disminuya entonces la glucosa que está circulando y también la glucosa que sensa la célula beta pancreática, disminuyendo ahora el rango ATP-ADP, ¿ya? Entonces, mientras más ATP hay en la célula, mayor bloqueo del canal de potasio, mayor despolarización, mayor influjo de calcio y mayor salida de insulina. Si por el contrario, nosotros dejamos de tener glucosa en sangre o tenemos una hipoglucemia, no va a haber glicólisis porque no va a entrar de manera libre X molar la glucosa a la célula beta pancreática. Por lo tanto, no se va a producir, voy a cambiar de color, no se va a producir el ATP. Si no se produce el ATP, va a comenzar a aumentar el ADP, ¿ya? Y el ADP activa el canal de potasio, lo que hace que salga potasio de la célula y por lo tanto negativice la membrana impidiendo que se despolarice.
Si la membrana no puede generar una despolarización, entonces el canal de calcio se bloquea. Y si se bloquea el canal de calcio, se bloquea la salida de insulina. ¿Ya? Así funciona el sistema entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace la sulfonilurea? La sulfonilurea se une a un sitio alostérico del canal de potasio, bloqueándolo después de su consumo. Y eso genera entonces lo que les acababa de decir yo. Despolarización, aumento del calcio intracelular, aumento de la salida de insulina. El aumento de la salida de insulina, por otra parte, va a generar una disminución del glucagón. Y eso va a hacer que se detecte en el fondo menos la concentración de glucosa total. Y la suma de ambos va a llevar entonces que las células aumenten el consumo de glucosa y por lo tanto produzcan una hipoglicemia sistémica, ¿ya? Por lo tanto, se considera que son medicamentos muy eficaces para las personas que tienen las glicemias muy altas, ¿ya? Finalmente, y bajo meses de tratamiento, o sea, meses a cronicidad, se ha visto que las sulfonilureas mejoran la actividad periférica de la insulina, ¿ya? Algo súper importante, para que las sulfonilureas funcionen, tiene que la persona poder producir insulina, ¿ya? Si no produce insulina, no tiene ninguna lógica el medicamento. Y por lo tanto, está restringido su uso en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependientes, ¿ya? Y solo se puede utilizar en los pacientes insulino requirientes, es decir, en pacientes que tienen o producen insulina, pueden producir menos obviamente, pero producen algún nivel de insulina y está asociado entonces a la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, en cuanto a la familia completa de las sulfonilureas, nos vamos a encontrar que se absorben muy bien por la vía oral, así que se pueden tomar en ambulatorio, se metabolizan bastante por el hígado y se excretan por la vía renal, ¿ya? ¿De qué tipo de sulfonilureas estamos hablando? ¿Qué fármacos son? Se dividen en dos grandes grupos, los de primera y los de segunda generación. Dentro de los de primera, el único que se utiliza aquí en Chile de manera habitual es la clorpropamida, ¿ya? También conocido en el mercado como Diabenés, ¿ya? La clorpropamida tiene un mecanismo, una vida media de acción bastante larga, por lo tanto en general se utiliza una sola vez al día. Como tiene algunos efectos adversos importantes, en general se utiliza o se prefiere los de segunda generación. Y los de segunda generación tenemos de vida media corta, como la glipizida, y la más importante, la glibenclamida, ¿ya? La glibenclamida es el fármaco estándar que está en los servicios de urgencia, en los consultorios y en el fondo es el que más se administra cuando se requiere controlar las glicemias altas, ¿ya? También existe en el mercado la glimepirida, conocida también de manera clásica como Amaril, ¿ya? Pero recordar que la más utilizada es la glibenclamida y tiene un mecanismo de una vida media larga. A pesar de eso, igual muchos pacientes requieren más de una dosis diaria, ¿ya? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que saber de este grupo? Primero, que se unen a proteínas de manera importante, así que pudiesen generar interacciones con otros medicamentos, ¿ya? Que la glicemia o la mantención de la glicemia se considera de importancia en el paciente. Por lo tanto, hay que tener súper claro qué tipo de interacciones tiene para evitar que el paciente tome en conjunto algún medicamento que pudiese inhibir la función de las sulfonamidas, ¿ya? Particularmente la glibenclamida, ¿ya? Y otra cosa muy interesante y muy importante es que la glibenclamida en particular tiende a concentrarse en las células beta pancreáticas. Por lo tanto, tiende a generar descargas de insulina independientes de la toma, ¿ya? Ese es el motivo por el cual en las mujeres adulto mayor se tiende a evitar el uso de la glibenclamida, ya que tiende a generar hipoglicemias no asociadas a la alimentación. Y eso puede producir riesgo de caída, riesgo de pérdida de conciencia, etcétera, ¿ya? En la actualidad, la evidencia dice que la glibenclamida hay que evitarla después de los 65, 70 años, ¿ya? Aunque el paciente lo haya tomado toda su vida. Ahora, algo súper importante,
La vida media de la glibenclamida es de 3 a 5 horas aproximadamente después de la toma, pero su acción puede llegar a durar hasta un día, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en un paciente que no tiene glicemias muy elevadas y requiere la toma de la glibenclamida, es mejor dar una dosis diaria, ¿ya? Pero en aquellas pacientes donde en realidad se descontrola la glicemia mayoritariamente por hábito alimenticio o por bajo hábito de ejercicio, se recomienda el uso 2 veces al día, ¿ya? Ahora, mirando los efectos adversos que tiene. Primero, al principio las primeras dosis producen náuseas, vómitos y dolor abdominal. La verdad es que toda la familia de los fármacos relacionados con el control de la glicemia producen estos efectos adversos, ya son comunes a toda la familia de los normoglicemiantes e hipoglicemiantes, ¿ya? Ahora, también es importante considerar que produce hipoglicemias, ¿ya? Eso también se tiene que considerar, es decir, el medicamento no se puede tomar a cualquier hora del día, se tiene que tomar con una carga de carbohidratos importantes que permitan la normalización de la glicemia, ¿ya? O sea, está asociada a alimentos e idealmente alimentos con alta carga, ¿ya? Lo otro es que particularmente la clorpropamida no se puede administrar con alcohol, ya que produce un efecto tipo disulfiram, que es de rechazo en el fondo al fármaco y al alcohol, que es sudoración, vómitos, una crisis adrenérgica, etc. En general, estos fármacos bajo ningún punto de vista deberían ser administrados con alcohol. Particularmente estamos hablando de mujeres en el fondo que quieren controlar su glicemia de manera adecuada, ya que el alcohol es un hiperglicemiante per se, ¿ya? Se ha visto también que la mejora en la concentración de insulina total produce una ganancia de peso, lo que lo hace en algunos pacientes un inconveniente no menor, especialmente en las obesas mórbidas, ¿ya? Y finalmente, en un pequeño porcentaje de pacientes se ha visto trastornos de discrasias sanguíneas, ¿ya? Particularmente produce agranulocitosis, anemia y trombocitopenia. Es por este último que les menciono yo que se considera que puede producir daño en el feto, ¿ya? No hay suficientes estudios del uso de la glibenclamida en embarazadas y los pocos estudios que hay no aportan evidencia suficiente como para considerarla beneficiosa en el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, si la mujer quiere quedar embarazada o tuvo un embarazo y está informando, lo lógico sería retirar la glibenclamida, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de trastorno posterior. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de las sulfonilureas? Primero, no se puede utilizar en la diabetes tipo 1, ¿cierto? Además, no se puede utilizar en pacientes que tienen daño renal, ¿ya? Además, en el embarazo, el único defecto que se ha visto, no con la glibenclamida, pero con la familia general, es que pudiese producir defectos en el septo ventricular y han nacido pequeños con anencefalia, ¿ya? Como les digo, no hay suficiente evidencia para la glibenclamida, así que mejor no utilizarla. En el caso de la lactancia, si el niño nació muy prematuro o el niño tiene trastornos del desarrollo renal, como insuficiencia, retraso del desarrollo, etcétera, no puede haber lactancia con el consumo de la glibenclamida. Por lo mismo, es que en general se recomienda que no se utilice la glibenclamida hasta que no termine la lactancia, ¿ya? No se prefiere como fármaco de primera línea ni de segunda. ¿Con qué interacciona, ya? ¿O qué fármacos disminuyen la actividad de las sulfonilureas? Todos los diuréticos, los corticosteroides, los anticonceptivos, fármacos para el control de la epilepsia y el alcohol, además de fármacos para el control de la tuberculosis, ¿ya? Y en ese contexto, como les decía yo, la glibenclamida es la más utilizada, lejos la más utilizada en los servicios, pero no es la única. De hecho, la otra droga más utilizada en la mayoría de los servicios médicos es la metformina, que la vamos a ver en un segundito, ¿ya? Y mencionarles entonces que además de la sulfonilurea nos vamos a encontrar con otros grupos de fármacos que van a ser útiles para el control de la glicemia, ¿ya? Y los vamos a ver uno por uno. Vamos a partir con las meglitinidas, ¿ya? ¿Consultas hasta ahora?
No, profe. Muchas gracias. Entonces, sigo con la medicación. Si yo tengo un paciente que no puede consumir sulfonilureas, ya sea porque tiene discrasia sanguínea, ya sea porque tiene trastornos renales, ya estamos hablando de una paciente no embarazada, pero tiene hiperglicemias bastante elevadas que requieren control, pero no ha llegado todavía al uso de la insulina, tenemos un segundo grupo de secretagogos, ¿ya? Que es el grupo de las meglitinidas, ¿ya? Particularmente el más utilizado aquí en Chile es la repaglinida. El mecanismo de acción es muy similar al anterior, ¿ya? Su función es muy parecida, solo que son un poquito más rápidas en funcionar, ¿ya? Y por lo tanto, se asocian a el control directo de la glicemia, es decir, dependiendo de cuánto hidrato de carbono come la paciente, cuánto hidrato de carbono baja, ¿ya? Entonces son mucho más equilibradas en relación al consumo de glucosa de la paciente, ¿ya? Esa es como la única gran diferencia importante, ¿ya? En general, se absorben muy bien oral, se unen bastante a proteínas, se metabolizan en el hígado, ¿ya? Pero en este caso se excretan a nivel biliar. ¿Cuáles los efectos adversos más importantes? Que como actúa muy rápido, es muy probable que produzca hipoglicemia si la paciente no se controla bien, ¿ya? Y esto es que lo que los hace menos preferidos al lado de la glibenclamida, ¿ya? Porque las hipoglicemias son graves, ¿ya? Y por lo tanto necesitan y requieren un buen control. Y lo otro es que se ha visto en algunas pacientes que aumenta la probabilidad de infección respiratoria y aumenta los riesgos de cefalea. También produce mayor cantidad de alergias que la glibenclamida, ¿ya? Estas están absolutamente prohibidas en el embarazo, ya que producen trastornos de insuficiencia hepática, pérdida del desarrollo de la gluconeogenación en el feto, etcétera, ¿ya? Así que este grupo de secretagogos, o sea, la repaglinida, no se puede utilizar en el embarazo bajo ningún punto de vista y solo se recomienda cuando la paciente requiere un reemplazo de la glibenclamida y requiere uso de medicación todavía, ¿ya? Después, Profe, dígame. una consulta es que como dijo que se relacionaba con la cantidad de hidratos de carbono, Ujú. entonces las dosis van a variar como antes de cada comida. Es que eso sí, o sea, lo que tú me dices es correcto, eso debería ser lo ideal, pero como es muy difícil enseñarle eso a un paciente, se le da una dosis única. Y eso es lo que Entonces siempre tienen que comer como la misma cantidad de es hidratos de carbono. exacto. Y ahí Ah, es donde ya. viene el problema, que las pacientes son porfiadas. Entonces, comen más o comen menos, y ahí empiezan los riesgos de hiperglicemias o hipoglicemias. Cuesta mucho controlar con la repaglinida al paciente. Pero un paciente que es muy obediente o un paciente que hace ejercicio, por ejemplo, lo más probable es que esta sea una buena medicación. ¿Ya? Ya, chicos, chicas, sigo con el siguiente grupo que para mí es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Que es el grupo de los euglicemiantes, ya así como el otro era secretagogos, este es el grupo de los euglicemiantes. Dentro del grupo de los euglicemiantes tenemos a la única biguanina que tiene venta en el mundo, ¿ya? Y la única biguanina que tiene venta en el mundo es nuestra querida, adorada metformina, ¿ya? Antes de hablar de la metformina, voy a hablar un segundito de la situación en el embarazo con las hiperglicemias, ¿ya? Probablemente ustedes ya lo han visto, pero a mí me interesa que lo veamos desde el contexto de la metformina. Se ha visto que el aumento de la glicemia no controlada de manera adecuada en el embarazo, independiente de si hay diabetes gestacional o no diagnosticada, produce un aumento de los abortos tempranos, ¿ya? Además, la diabetes gestacional genera o se relaciona con distocia de hombro en el nacimiento, ya en los pequeñitos. También produce aumento de la fractura ósea y también produce parálisis, ¿ya? Entonces estamos hablando de que una diabetes gestacional ya de por sí es mala, por lo tanto requiere un buen control glicémico, pero eso no quiere decir que a todas las pacientes embarazadas no haya que tenerles un buen control de la glicemia, particularmente si la paciente tiene antecedentes familiares o es obesa, ¿ya? O si ha tomado antes medicamentos para el control de la glicemia, ya que yo sé que en el fondo ustedes tienen súper claro cuál es el control, o van a tener súper claro cuál es el control glicémico en el embarazo, pero ante la duda, mejor hacer los exámenes, ¿ya?
porque se producen todos estos trastornos que no son menores y se requieren controlar, ¿ya? Por otro lado, si la paciente está diagnosticada con diabetes gestacional, yo no me voy a la fisiopatología porque ustedes lo ven en otro ámbito, pero tienen que tener súper claro que el diagnóstico de diabetes gestacional y el no control adecuado de la diabetes gestacional lleva a un aumento de los días de neonatología en el recién nacido, va a llevar a un aumento de la probabilidad de parto inducido y de cesárea, y recordar que aquí en Chile las cesáreas son como pan de cada día, por lo tanto aumentar aún más la situación genera una mayor, en el fondo, gravedad en el sentido del uso quirúrgico, de la probabilidad de trastornos, etcétera, ¿ya? Además, la diabetes gestacional se correlaciona con la preeclampsia, ¿ya? Y también el mal control glicémico se relaciona con un aumento de la masa total de la madre, con un aumento del peso en el fondo. Y ustedes probablemente saben que lo que menos quieren es que la paciente aumente de peso de manera desbocada, ¿ya? Eso sin contar que las hiperglicemias de la madre generan macrosomía en el recién nacido, ¿ya? Y la macrosomía se relaciona con un síndrome hipoglicémico que puede llegar a ser mortal en el recién nacido. Entonces, en ese contexto es que yo ahora sí, ahora entro entonces en el uso de la metformina. ¿Por qué hice esta pequeña introducción? Porque en la actualidad hay suficiente evidencia de que la metformina debería ser el medicamento estándar para el control glicémico en la embarazada, ¿ya? Hasta hace unos 5 o 10 años atrás, el único control glicémico de la embarazada que se tenía era el control insulínico, ¿ya? En la actualidad, el control insulínico se deja en las pacientes que son insulinodependientes o que requieren insulino requirientes, y no logran controlar de manera adecuada la glicemia. Y solo en aquellas pacientes donde la glicemia no la logran controlar con metformina y con alimentación, se debe utilizar la insulina como último recurso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la metformina. Primero, ¿cuál es el mecanismo de acción? La metformina lo que hace es que actúa a nivel periférico. Tiene muy poca actividad sobre el páncreas, ¿ya? O sea, en el fondo no induce la mayor producción de insulina, ¿no? Esa no es su función. Y por eso se lo considera un súper buen fármaco, porque al no aumentar la insulina, no aumenta de peso a los pacientes, que es importante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Es que a nivel periférico mejora la actividad del receptor insulínico, ¿ya? Del IRS. En todos los tejidos que tienen IRS, incluido cerebro, páncreas, hígado, etcétera, ¿ya? Y más importante, músculo, ¿ya? Y en el mecanismo de estimulación postreceptor, lo que va a hacer es que aumente la captación periférica de glucosa, generando que haya una mayor cantidad de canales de glucosa en estas células, ¿ya? Particularmente donde les mencionaba yo, en el músculo, pero también en los adipocitos. Y eso genera que el adipocito trabaje mejor y genera una menor guarda, por así decirlo, de grasa, disminuyendo el peso total del paciente. Lo otro que es súper importante es que como solo se correlaciona con la necesidad de cada tejido, va a tomar la persona que consuma metformina, va a tomar la azúcar que requiere desde la sangre sin producir o produciendo raramente hipoglicemias. Es decir, que si la paciente se alimenta relativamente bien, la metformina debería normalizar los niveles de glicemia y no producir hipoglicemias, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir también a modo general? Que va a aumentar la sensibilidad hepática a la insulina, mejorando la función hepática, va a disminuir la síntesis de colesterol VLDL, ¿ya? Mejorando entonces las dislipidemias de la paciente, va a disminuir la gluconeogénesis, disminuyendo la hiperglicemia, o sea, no solamente es normoglicemiante, sino que además impide la producción de hiperglicemias, y va a aumentar la oxidación de ácidos grasos, promoviendo la baja de peso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos de este maravilloso medicamento? El primero de ellos es la anorexia, debido a que el cuerpo se va a sentir que está utilizando la glicemia de manera adecuada y va a tender a utilizar las reservas grasas. En algunos pacientes produce una disminución de la sensación de hambre, ¿ya? Produce una sensación, mejora la sensación de llenado, por así decirlo. Es decir, se sienten más cómodos y eso genera una baja de peso.
Recordar que no en todos los pacientes queremos que ocurra esto, pero en la mayoría, como estamos considerando que la mayoría son obesos y dislipidémicos, este efecto adverso se convierte en un efecto secundario interesante, ¿ya? Lo otro que es súper importante, y esto no hay que olvidarlo, produce trastornos gastrointestinales severos, ¿ya? Tolerables, pero severos. En un 20% de los pacientes los va a producir dentro de las 2 primeras semanas. En un 80% de los pacientes en la primera dosis, o sea, la primera dosis en casi todos los pacientes produce un trastorno gastrointestinal. Y en un 5% aproximadamente se producen de por vida. Y es por eso que muchos pacientes no toleran la metformina genérica y requieren consumir metforminas que son LP, que se van liberando de manera prolongada para que al no liberarse de manera brusca produzca el trastorno gastrointestinal. ¿Cuál es el trastorno gastrointestinal más importante del consumo de metformina? La diarrea, ¿ya? Produce un cuadro diarreico que en algunos pacientes tiende a ser doloroso y además produce un cuadro de acidez estomacal, ¿ya? Como les digo yo, la mayoría de los pacientes a las 2 o 3 semanas lo tolera súper bien, ¿ya? Una pequeña cantidad no logra disminuir estos efectos adversos y en el fondo tiene que acostumbrarse a, por así decirlo, a vivir con ellos, ¿ya? Esta diarrea o estos cuadros de acidez o dolor no son lo suficientemente importantes como para que el paciente abandone la terapia, ¿ya? No se justifica. ¿Se puede dar medicación para el control de la acidez? Por supuesto que se puede dar. Y en el caso del cuadro diarreico, cambiar dieta, ¿ya? Para que sea un poco más duro. Eso en forma general, en la mayoría de los pacientes entonces. Pero en algún grupo de pacientes produce un aumento de la acumulación de ácido láctico, ya que al disminuir la actividad hepática de la producción de gluconeogénesis, va a generar que el hígado utilice menos ácido láctico, ¿ya? Y al utilizar menos ácido láctico se puede tender a acumular. En la mayoría de los pacientes eso no tiene ningún efecto importante, pero los pacientes que tienen nefropatía severa o que tienen trastornos respiratorios donde no pueden eliminar el ácido láctico, o los pacientes que tienen trastornos cardíacos, no se recomienda el uso de metformina, ya que puede producir una acidosis grave, ¿ya? Particularmente en los ancianos muy ancianos, estamos hablando de años o sobre 80 años, hay que vigilar muy de cerca el uso de la metformina, ¿ya? Y otra cosa importante es que hasta el día de hoy muchas personas creen que no se debe indicar en el embarazo, ¿ya? Y la gente es reacia a tomarlo, ya que, como les decía yo hasta hace pocos años atrás, la evidencia no era suficiente. En la actualidad sí se debe indicar en el embarazo cuando se sospecha de glicemias que están alteradas, cuando se diagnostica diabetes gestacional y cuando se requiere un mejor control glicémico, ¿ya? Algo súper importante, no se puede indicar en el embarazo en estas actividades previas, o sea, en pacientes con trastorno renal, pacientes con trastornos respiratorios graves o trastornos cardíacos graves. Tampoco se puede utilizar en la lactancia si es prematuro extremo, o sea, si la madre tiene un pequeñito el prematuro extremo, ya que no hay un buen metabolismo hepático ni una buena actividad renal, y también se debe suspender si el recién nacido no logra un desarrollo renal óptimo, ¿ya? Porque no queremos que la acidosis le produzca daño al pequeño, ¿ya? ¿Qué otros efectos tiene la metformina? Se sabe que la metformina, y esto también es importante para ustedes, la metformina reduce los niveles de hormona se me olvidó el nombre. Luteinizante, perdón. Reduce los niveles de hormona luteinizante y eso genera que se produzca una caída de los andrógenos. Y la caída de los andrógenos va a producir una caída de la 17-ADHP, o sea, de la 17-hidroxiprogesterona, ¿ya? La caída de la 17-hidroxiprogesterona produce una disminución de la testosterona en las pacientes, eso es lo que me interesa, ¿ya? Y eso genera que mejoren los niveles de estrógenos que tiene la paciente. Además, se ha visto que la metformina disminuye la CYP11 a nivel ovárico, disminuyendo disminuyendo la degradación estrogénica en el ovario. Y eso genera que haya una mayor carga estrogénica, disminuyendo, y aquí es súper importante, A, el hirsutismo, B, las disforias, C, las dismenorreas y D, el ovario poliquístico.
¿ya? Entonces, disminuye hirsutismo, disforia, dismenorrea y ovario poliquístico, ¿ya? Por lo tanto, la metformina se ha considerado como un fármaco óptimo para el control de los trastornos menstruales, particularmente en la adolescencia, ¿ya? Así que no hay que descartarlo. Sí comentarles que esta acción beneficiosa no necesariamente, estamos pensando ahora en una paciente adolescente, pero obesa, ¿ya? Se ha visto que no necesariamente mejora la resistencia a la insulina en el adolescente, ¿ya? No hay suficientes antecedentes como para decir que la metformina es óptima. ¿Por qué? Porque la adolescencia en la mujer per se es hiperinsulinémica. Por lo tanto, no necesariamente se recomienda bajar la dosis de insulina farmacológicamente hablando, ¿ya? No hay estudios que avalen en el fondo el uso de la metformina para bajar de peso en la adolescencia de adolescentes obesos con resistencia a la insulina. Al menos que la resistencia a la insulina tenga este origen, o sea, que el origen sea de hormonas sexuales. Ahí sí que cumple una función importante. Y de hecho, las pacientes ahí sí bajan de peso, ¿ya? Consultas relacionadas con la insulina, o sea, perdón, con la metformina. Profe, Diga. ¿era lo que disminuía? Dijo A, B, C, D, ¿qué era? Ya. A, el hirsutismo, porque disminuye la testosterona. B, las disforias. Las disforias son como los trastornos mentales relacionados con las dismenorreas. C, la dismenorrea per se, que es el dolor, el malestar, el sangrado excesivo, etcétera, ¿ya? Y D, que es lo más importante, el ovario poliquístico. ¿Ya? Así que estamos hablando de un súper buen fármaco. Profe, Dígame. mi hermana hace como 5 años o más usaba metformina porque tenía resistencia a la insulina ¿Ya? y se la quitaron porque ella quería tener guagüita ¿Ya? porque le dijeron que era abortiva. Ya. Es que ahí es donde les digo yo lo del mito. Ese es el mito, porque como les digo yo, esta evidencia que les muestro es relativamente nueva. Tiene menos de 5 años, entonces, o 5 o 6 años aprox. Entonces los médicos que no están al día, o las obstetras que no están al día, tienden a no dar metformina, ¿ya? Pero si uno busca la evidencia en Cochrane, uno en UpToDate o en la FDA, te vas a dar cuenta de que la evidencia es súper positiva para la metformina. Se debe administrar metformina, ¿ya? No hay ninguno, pero ningún caso mundial de teratogénesis ni aborto por metformina. Salvo que, obviamente, lo que te decía yo, pues que tenga estos trastornos que están aquí. Entonces, no está mal que no se la hayan dado. El punto está en que esto, y esto también es importante para ustedes, uno siempre tiene que estar al día con las nuevas medicaciones. Porque esto es un clásico ejemplo de que pasó de la prohibición absoluta a el uso moderado, obviamente, la idea no es medicar a todos los pacientes, pero a un uso moderado pero útil para la paciente, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Ok, y la última cosa que les quería mencionar es que en el último estudio internacional sobre preeclampsia, que a mí me pareció súper interesante, no sé cuánto es la evidencia total así final que tienen los obstetras, pero se descubrió que las pacientes que tomaban metformina, porque ahora como les decía yo se les da metformina a las pacientes con diabetes gestacional, estas pacientes que tomaban metformina disminuyeron la preeclampsia y posterior al parto la aparición es de cáncer, ¿ya? Esto es súper interesante porque aparentemente uno podría en el fondo utilizar la metformina ya no solo con los fines de control de la glicemia en la paciente, sino que además se podría utilizar con un fin de controlar la preeclampsia. ¿Y cuál se cree que sería la lógica de esto? Es que como la metformina disminuye los niveles de VLDL y LDL, sería un factor protector, ¿ya? Que es importante en el fondo la producción de la preeclampsia, ya que uno de los factores de la preeclampsia es el óxido nítrico.
¿ya? Y el aumento, en el fondo, en la modulación del óxido nítrico se correlaciona con este VLDL y LDL. Pero insisto que esto es más nuevo todavía, probablemente en un par de años más, en un par de años más voy a tener más antecedentes y ustedes también, ¿ya? Pero es súper importante que la metformina la tomen dentro del grupo de fármacos que ustedes tienen para poder en el fondo apoyar y controlar las glicemias. Recordar, eso sí, que no es el fármaco para controlar las hiperglicemias descontroladas, ¿ya? Ahí tenemos que entrar a usar la insulina, ¿ya? Ahora, algo súper importante que mencionar, que bueno que siempre pongo esta diapo porque a mí se me olvida, es que tiene muchas interacciones medicamentosas, ninguna grave, ¿ya? Pero la única que sí hay que tomar en consideración es que la metformina interfiere con la absorción de la vitamina B12 y aquí me falta poner y el magnesio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si bien si solo lo consumen durante el embarazo, no debería producir trastornos de la vitamina B12, pero hay pacientes que la han tomado toda su vida la metformina, ¿ya? De manera crónica. Y entonces ahí, cuando ocurre el embarazo, lo que hay que hacer es que hay que hacer un examen de vitamina B12, porque la vitamina B12 produce demencia, ya hay trastornos hepáticos. Y lo otro es que también habría que hacer una magnesemia para saber si hay suficiente factor de magnesio para el desarrollo fetal. ¿Ya? Esas dos cosas son súper importantes en pacientes crónicas, ¿ya? Otra cosa súper importante que les va a tocar a ustedes, la mayoría de las personas que son veganas, ¿ya? Los veganos, no cualquiera, digamos, tienden a tener una disminución de los niveles de B12, porque la vitamina B12 se absorbe solo cuando es de origen animal, se absorbe bien. Y como los veganos no consumen alimentos de origen animal, tienden a tener una disminución de la vitamina B12, ¿ya? Ellos toman suplementos, pero los suplementos que hay, ninguno es tan eficiente como un alimento carne. Por lo tanto, siempre tienen una pequeña caída. Si ellos son veganos y además toman metformina, la probabilidad de que haya un déficit de B12 es grave, ¿ya? Y eso se lleva a depresiones, traumas, trastornos centrales, como les decía yo, demencia del joven, demencia del embarazo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es algo que hay que evaluar y se debe administrar vitamina B12 si hay una baja importante, de manera medicamentosa, ¿ya? Lo mismo con el magnesio, eso es algo que hay que tener en consideración. También en las pacientes crónicas, si las pacientes vienen tomando metformina desde la adolescencia, en algún momento de su vida adulta se debería analizar el consumo de vitamina B12, ¿ya? O mejorar el consumo de producto carne en la dieta, que también es una opción válida, digamos, ¿ya? ¿Cuáles otros usos tiene la metformina? Aparte de la diabetes mellitus tipo 2 con insulinoresistencia que les acabo de mencionar, se utiliza entonces para el síndrome de ovario poliquístico y es un apoyo en el tratamiento de la obesidad. Y aquí voy a hacer hincapié en las presentaciones, ya que es interesante que ustedes las sepan. Existen tabletas de 500 que no las tienen el servicio público, pero son la dosis más baja. Existen tabletas de 850 que las tiene el servicio público, que es el más común, ¿ya? Y es el más barato también a nivel general. Existen tabletas de 1000 miligramos cuando uno requiere dosis muy elevadas y existen también tabletas de 750 miligramos de liberación prolongada, ¿ya? Las diferencias en precios son altas, ¿ya? Esta que está aquí, la más barata cuesta 10.000 pesos. Esa que está ahí, además de que la da el servicio, cuestan las 60 tabletas 3.000 pesos, ¿ya? Y esta que está aquí, cuestan por lo bajo 5.000 pesos el mes, ¿ya? Las pacientes no deberían consumir bajo ningún punto de vista más de 2.5 gramos día, no más. El máximo es 2.5 gramos día, porque después de los 2.5 gramos día empieza a aparecer los trastornos de acidosis láctica, ¿ya? Así que bajo ningún punto de vista se pueden pasar de esa dosis. ¿Qué significa eso? Que no se pueden consumir más de 3, y ojalá que jamás lleguen a eso, no más de 3 tabletas de 850, ¿ya? Porque 8 por 3, 24, son 2.550, o sea, se pasan, ¿ya? Y generalmente cuando las pacientes necesitan dosis de 3 al día, deberían utilizar entonces tabletas de 500, 3 de 500, ¿ya?
Listo, terminé con la metformina. Ahora las siguientes las voy a pasar, pero más rápido porque son menos utilizadas en la clínica, ¿ya? El siguiente grupo es el grupo de las tiazolidinedionas, cuya función es mejorar la actividad periférica y hepática, ¿ya? En general, este grupo de medicamentos entra y sale de los permisos de la FDA, ¿ya? Así que no les puedo prometer que estén en actividad en un par de años más o que aumente el número de fármacos que hay dando vueltas, ¿ya? Aquí en Chile la más utilizada es la rosiglitazona, ¿ya? Y lo que hacen es que, o cómo funcionan, es que activan los mecanismos de los factores de transcripción, particularmente hepáticos, del tejido lipídico y del músculo, ¿ya? Yo estos factores de transcripción, particularmente el factor que activan, es un factor que se llama PPAR, ¿ya? Y el factor PPAR lo que hace es que aumenta el consumo de ácidos grasos en el organismo, ¿ya? Y el aumento del consumo de ácidos grasos en el organismo genera que caiga la gluconeogénesis hepática. Y eso produce una baja de glicemia en el paciente, ¿ya? Pero además, el aumento de PPAR aumenta la sensibilidad de insulina en todos los tejidos, produce una disminución de la movilidad de las partículas lipídicas, ¿ya? Y por lo tanto hay menos ácido graso libre. Y además modula o genera un aumento en la secreción de insulina en el páncreas, ¿ya? Entonces, en el fondo, las tiazolidinedionas son un fármaco que es una mezcla entre la glibenclamida y la metformina. Es decir, mejora la secreción de insulina, parecido a la glibenclamida, pero también mejora la absorción periférica, parecido a la metformina, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas, los efectos farmacológicos con los cuales uno se podría encontrar? Primero, que como tiene una actividad mixta, es muy probable que produzca hipoglicemias, ¿ya? No son tan potentes como las hipoglicemias de la glibenclamida, pero las producen. El otro problema es que como produce una disminución de la movilidad de ácido graso en general, se ha visto que pudiese generar un aumento del volumen plasmático y edema, problema no menor en las pacientes, ¿ya? Además, la mayoría de las pacientes presenta una leve caída de los índices del hemograma, particularmente en el término de la anemia, produce cefalea y como todo el grupo de fármacos de la familia de los glicémicos, producen diarrea, ¿ya? Como este fármaco tiene una actividad hepática potente, se deben hacer control de las pruebas hepáticas para ver que el paciente no tenga daño o trastorno hepático, ¿ya? No se puede utilizar, o preferentemente no utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática. Y está prohibido en el embarazo y la lactancia, ¿ya? ¿Qué cosas interesantes tenemos de este grupo de fármacos? Es que, por ejemplo, existe un fármaco que viene pioglitazona más metformina 500, ¿ya? Entonces, cuando el paciente requiere o no puede utilizar un secretagogo, como la glibenclamida, se pudiese entonces utilizar esta mezcla, ¿ya? Que se llama Actos. El punto es que es relativamente cara, ¿ya? Entonces, en general, también se reserva para pacientes alérgicos o que no toleran los secretagogos, ¿ya? Nos vamos a los dos últimos grupos de control de la glicemia. El grupo de las gliptinas, que a mí también me gusta muchísimo, ¿ya? Este es un grupo que tiene variados medicamentos, muy nuevo, tiene menos de 10 años de historia, ¿ya? Pero muy interesante, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Primero, a modo de fisiología, cuando nosotros producimos una ingesta de alimentos, en nuestro órgano, estómago y páncreas se produce un aumento, y intestino, perdón, también, se produce un aumento de una proteína que se llama GLP, ¿ya? Y también de un péptido que se llama GIP, que son péptidos pancreáticos, ¿ya? Estos péptidos pancreáticos, por acción de la enzima dipeptilpeptidasa o DPP4, ¿ya? Se va a producir un aumento en el fondo de la activación de estos péptidos a nivel pancreático, ¿ya? Entonces, cuando se produce un aumento de estos péptidos, se controla súper bien la glicemia, ¿ya? Producto de que estos péptidos pancreáticos normalizan la cantidad de azúcar que se consume o alimento que se consume versus la insulina que se produce en el páncreas,
¿ya? Pero, y aquí viene el juego, duran muy pocos minutos, ¿ya? Y si duran muy pocos minutos, tienden a generar que haya una menor respuesta en nuestro cerebro de la actividad de comida que uno consume. Es decir, que uno consume más comida o más por más tiempo comida de lo que duran estos péptidos. Y eso hace que el cerebro no reciba la señal de llenado ni la señal adecuada de insulina. ¿Ya? Eso en un paciente normal. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Este grupo de medicamentos. Este grupo de medicamentos lo que hacen es que inhiben a la DPP para que la DPP mantenga por más, o sea, para que esta inhibición mantenga por más tiempo activa a la GLP y a la GIP. Y si está más tiempo activa, a nuestro cerebro nos llega la sensación de llenado, ¿ya? Producto de que estas actúan sobre la incretina, ¿ya? Y la incretina nos da hambre, por así decirlo, para que se entienda. Entonces, al tener mayor sensación de llenado, hay menos sensación de hambre y hay una mayor salida de insulina, de las beta pancreáticas. Entonces, este grupo de fármacos lo que hacen es aumentar los niveles de GLP, ya sea de manera directa porque son análogos de GLP, o ya sea de manera indirecta porque inhiben a la DPP4, ¿ya? Y eso genera que aumenta entonces la cantidad de péptidos pancreáticos y por lo tanto, como les acabo de mencionar yo, genere una mayor sensación de saciedad, una mayor salida de insulina y una menor sensación de hambre a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Porque estos fármacos, como les digo yo, son bastante nuevos. Primero, porque son nuevos, no se pueden usar en el embarazo porque no hay evidencia, ya bajo ningún punto de vista. Segundo, algunos de ellos solo existen para inyección intradérmica, como por ejemplo la liraglutida, ¿ya? O la saxagliptina. Por lo tanto, en general, no son muy recomendados su uso ambulatorio, ¿ya? Y lo otro es que se ha visto que algunos de ellos, como la, no sé si se ve ahí para que ustedes lo vean, la hexanetida, que es el que está primero, la hexanetida es un fármaco que produce una bajada de peso bastante interesante. De hecho, puede producir hasta un 5% de baja de peso en los pacientes dentro de los primeros 6 meses, lo cual es bastante óptimo en los pacientes obesos con resistencia a la insulina. Pero por desgracia, se ha visto que estos fármacos solos, o sea, si uno lo administran con nada más, no producen una mejora total en el índice diabético, ¿ya? Por lo tanto, pareciera ser que son un grupo de fármacos óptimos para el control alimenticio, para la sensación de llenado y saciedad y para la baja de peso. Pero no se sabe todavía si los fármacos como tal sirven para el control de la diabetes si se administran de manera sola, ¿ya? Lo que sí se ha visto es que hay una pequeña reducción de la hemoglobina glicosilada tras el uso crónico, ¿ya? Esto comparándolo en el caso de los pacientes que toman metformina, o sea, en el fondo tienes que tomar metformina más estas gliptinas. Si no se toma metformina, pareciera ser que la hemoglobina glicosilada tampoco se controla tan bien, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, entonces, estos fármacos estimulan la secreción de insulina, controlan mejor las hiperglicemias, mejoran en general la actividad pancreática y por lo tanto la masa funcional pancreática, permiten un control del vaciado gástrico, particularmente los que son análogos, ¿ya? Y suprimen el apetito. Dígame. Por su uso crónico, ¿qué era lo que disminuía? La hemoglobina glicosilada. Ah, ya. Pero cuando se usan con metformina, ese es el cuento. Por eso se los cuento. Porque no es que se usen solo los medicamentos. No hay suficiente evidencia de utilizarlos solitos, ¿ya? Aquí en Chile recién los diabetólogos están empezando a utilizar esta medicación para el control de los pacientes que son hiperobesos, o sea, obesos mórbidos, donde ya no me queda ningún otro tipo de actividad. Entonces, en el fondo se les da metformina para el control de la diabetes y se les da las gliptinas para el control de la insulina y del peso. Igual, más que mal, bajar un 5% de peso de un paciente mórbido, igual es importante, ¿ya? Como son fármacos nuevos, no están en el servicio público, se deben pagar, son muy caros, ya la liraglutida, por ejemplo, cuesta 35, 37 mil pesos un mes, ¿ya? Y estos medicamentos en un mes nos generan una actividad muy importante, recuerden que por lo menos 6 meses de uso. Y
no hay suficiente evidencia para justificar su uso en el embarazo, así que no se usan, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de este grupo? El más común es hipoglicemia, particularmente pensar que el medicamento no se administra solo, sino que se puede administrar con glibenclamida. Y si la glibenclamida ya era hipoglicémico, ahora tenemos una probabilidad mayor de hipoglicemia. ¿Ya? No se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática, ni en pacientes con pancreatitis, ni en pacientes que tienen trastornos respiratorios infecciosos. No se sabe muy bien todavía por qué ocurren estas actividades, pero no está recomendado, ¿ya? Y lo otro es que hay un warning, o sea, una alerta de la FDA de que este grupo de fármacos puede producir dolor articular. Así que por ahora también está prohibido en las pacientes que tienen artritis o artrosis, independiente de si son hiperobesos, ¿ya? Y el último grupo antes del descanso, este cortito, ¿ya? Existe un último grupo que tiene bastante evidencia, pero se utiliza poco, que es los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y dentro de este grupo tenemos a la carbosa y al miglitol. Ya son los únicos dos medicamentos que existen. ¿Y qué es lo que hacen estos fármacos? Inhiben a nivel intestinal a las glucosidasas. Y por lo tanto impiden que se desdoble, o sea, se corten los polisacáridos y los monosacáridos de la dieta. Y hace que no se puedan absorber, ¿ya? Lo único que absorben, o sea, lo único que se puede absorber es la glucosa esta que es industrial, ¿ya? Y eso genera que se produzca un retraso en la cantidad o el índice glicémico del paciente. Y el retraso en el índice glicémico genera una normalización del estatus glicémico del paciente en general, ¿ya? No necesito explicar más de eso porque ¿cuál es el problema o cuáles son los efectos adversos de este grupo? Es que como retrasan la actividad enzimática intestinal, producen distensión abdominal, producen flatulencia y diarreas molestas. Y además producen distensión y dolorosa producto de la fermentación de la glucosa, o de los polisacáridos. Producto de que los polisacáridos ahora van a ser tomados por Escherichia coli y los vamos a usar como alimento. Entonces vamos a alimentar nuestra flora. Y eso va a generar que la flora crezca y produzca muchos trastornos gastrointestinales, ¿ya? Además, se ha visto que puede aumentar los niveles de transaminasas, lo cual lo haría no indicado en pacientes con trastornos hepáticos, ¿ya? Y como no genera un consumo o una absorción de glucosa adecuado, o lo retrasa, los pacientes que toman glibenclamida hacen hipoglicemias importantes, ¿ya? Así que en general no es un medicamento muy utilizado, a pesar de que efectivamente retrasa la absorción de glicemia, o sea, de glucosa, perdón, producto de que hay que ver que el paciente tenga buena actividad intestinal, buena actividad de la flora intestinal, buena actividad en el sentido de los controles alimenticios, etcétera, y que además se alimente bien, ¿ya? Ahora, en los pacientes que se alimentan bien y consumen la glucosa adecuada, se ha visto que es un medicamento óptimo, ¿ya? Pero en general no se recomienda su uso en la actualidad. Ya chicos, y solo a modo de resumen, les dejo este cuadrito que está aquí para que ustedes vean cuál es la potencia que tiene cada uno de ellos sobre la hemoglobina glicosilada de la paciente, ¿ya? La hemoglobina glicosilada es un factor súper importante de, en el fondo, función de la paciente, pero también en el embarazo, de éxito del embarazo, ¿ya? La hemoglobina glicosilada debería estar en valores bajos 6.4, 6.1, para que uno considere que está óptimo. Entonces, la glibenclamida baja aproximadamente hasta un 2% de la hemoglobina glicosilada del paciente. Muy bueno, muy óptimo. Le sigue la metformina y por eso son los fármacos más utilizados, ¿ya? Y si ustedes miran todos los otros grupos, si bien bajan la hemoglobina glicosilada, lo hacen de manera bastante escueta y por lo tanto no se consideran fármacos de primera línea por los efectos adversos y porque no son tan potentes en el control de la hemoglobina, ¿ya? Ahí está la tablita del MinSal para que ustedes se hagan una idea más o menos de lo que se espera para el tratamiento. Y un resumen general. Ya chicas, descanso. Ya. Vamos entonces ahora con insulinas, ¿ya? Súper importantes como medicación en el control de todos los tipos de diabetes, pero particularmente debido a este tipo de clase, en el control de la diabetes gestacional, ¿ya?
Bueno, primero y a modo de resumen, yo creo que ya lo habíamos explicado un poco, pero la insulina se produce a nivel del páncreas, ¿ya? Particularmente en las células beta, ya lo habíamos visto, y mencionarles que las células beta pertenecen o son casi el 70% de todas las células de los islotes de Langerhans y son las encargadas de secretar insulina, ¿ya? La insulina yo les había mencionado en la clase anterior cómo se estimulaba su secreción mediada por glucosa, ¿ya? Lo que no les había mencionado es que la insulina se produce en estas células como una hebra larga de aminoácidos, ¿ya? Como un polipéptido de pre-proinsulina, ¿ya? Así es como se produce y así es como está, digamos, dentro de la célula. Después de esto madura, quitándose en el fondo la zona tanto N-terminal como, o sea, carboxilo y amino terminal, y eso genera que se superenrolle, que es lo que ustedes ven acá, que es lo que se conoce como proinsulina. Y la proinsulina está en los gránulos de secreción, eso es lo que habitualmente se encuentra en los gránulos de secreción. Y a medida que el gránulo de secreción se va acercando a la membrana plasmática, se cinde esta zona que ustedes ven acá en verde, que corresponde al péptido C, y se deja entonces la cadena de insulina madura para su secreción final, ¿ya? Por lo tanto, una persona que excreta insulina debería excretar de manera X molar los niveles de péptido C, ¿ya? Y por lo tanto el péptido C sirve también para analizar cómo está la actividad pancreática en los pacientes que son insulino dependientes, ¿ya? Porque muchas veces el hecho de administrar insulina endógena no permite saber si la función pancreática está bien o no. O sea, en general tienen mal la función pancreática, pero pudiesen tener o producir cierto nivel de péptido C, ¿ya? Eso no solo a norma a modo general. Lo otro que es súper importante recordar es que la insulina se produce en nuestro organismo como picos, ¿ya? Que corresponden al 50% de la excreción o secreción de insulina diaria. Y son picos que se asocian a la ingesta alimenticia. Y por otro lado, el otro 50% de nuestra insulina producida corresponde a nuestra insulina basal, que nuestro cuerpo en el fondo mantiene un nivel de insulina mínimo funcional, ¿ya? Entonces ustedes ven, lo gris corresponde a las insulinas fisiológicas, ¿cierto? La basal y la PIC sobre el alimento, y ustedes pueden ver que después de la descarga de insulina hay un primer pico rápido que está relacionado con este influjo de calcio, y después a los pocos minutos aparece un segundo pic que está relacionado con estas proinsulinas que están madurando y que en el fondo van a salir un poco más tardías después del estímulo del calcio, ¿ya? Entonces, en realidad, en nuestra dieta nosotros tenemos 2 pics de insulina por cada consumo alimenticio, ¿ya? Y eso significa que nosotros deberíamos tener en una paciente una gráfica parecida a eso. Es decir, y aquí es donde se muestra en azul una insulina basal ideal y además insulinas prandiales ideales cercanas a estos 2 pics. Bajo ningún punto de vista es posible generar cada uno de los picos en cada una de los prandiales, pero sí se puede generar el pic más grande, que es el que está aquí, ¿ya? Sí se trata de llegar a eso. Esa es la idealidad en el reemplazo insulínico, ¿ya? La insulina es, como ustedes lo saben, es fisiológica y por lo tanto la administración exógena de insulina se considera terapia de reemplazo, ¿ya? Para que ustedes también se comprenda, los pacientes que tienen resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, cualquiera de los dos efectos, lo que ustedes van a observar es que ellos siempre aumentan los niveles de glucosa postprandial a niveles que están sobre los tolerados fisiológicamente hablando, ¿ya? Nosotros deberíamos tolerar no más allá de 200 miligramos por decilitro y lo ideal es que fuera menor a 140 miligramos por decilitro, ¿ya? Postprandial. Y se ha visto que a medida que aumenta la resistencia a la insulina, esto genera toxicidad pancreática, y la toxicidad pancreática va a llevar a la muerte de las células beta, generando finalmente un déficit insulínico y una necesidad entonces del uso de la insulina de manera exógena. Por lo tanto, la resistencia a la insulina, si bien no es una patología como tal, es un potencial predictor de daños futuros si no es controlado de manera adecuada, ¿ya? La resistencia a la insulina se puede controlar y se puede mejorar, la diabetes no,
¿ya? O sea, la diabetes se controla, pero no hay una mejoría, no existe una cura a la diabetes, ¿ya? Entonces vamos a decir en general que la diabetes es una deficiencia de insulina, ya sea por exceso primario o ya sea por baja de producción, ¿ya? Pero en el fondo va a ser una deficiencia de la insulina total, la deficiencia porque las beta pancreáticas no la producen o porque su acción no es la adecuada a las células periféricas, ¿ya? ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque los pacientes tienen una ausencia de la producción de insulina, en el caso de los DM1, o tienen una acción insuficiente de la insulina en los casos de los pacientes DM2, ¿ya? Recordar entonces que estos son trastornos crónicos y que además el trastorno crónico como tal conlleva no solamente los daños clásicos de la diabetes, sino que además, finalmente, y ustedes ya lo habrán escuchado, conlleva trastornos retinales, cerebrales, dérmicos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, siempre se debe mantener los niveles de glucosa dentro de los estándares preestablecidos para los pacientes, o sea, los pacientes sanos, digamos, que es glicemias en ayuno menores a 100 miligramos por decilitro. En la actualidad, la OMS recomienda menores a 90 miligramos por decilitro para que sea normal. Y postcarga, valores menores a 140 miligramos por decilitro. Y idealmente una hemoglobina de 5.7 o menor, tolerándose hasta 6,1 como máximo, ¿ya? Cualquier valor mayor se considera una potencial resistencia a la insulina y valores sobre 200 miligramos por decilitros, aunque sea por única vez, en postcarga se la considera una diabetes, ¿ya? Entonces, vamos al uso en el fondo de la insulina, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos en el fondo es controlar esto, la hiperglicemia de la paciente, y al controlar la hiperglicemia, ya sea por el defecto que sea que tenga el paciente, nosotros vamos a controlar todos los daños que se relacionan con la diabetes y con la hiperinsulinemia o con la deficiencia de insulina, ¿ya? Que son los trastornos a nivel de todos los órganos, pero en el caso del embarazo además, la compatibilidad con la vida, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, si uno mira el control de la glicemia en las pacientes diabéticos en Chile, uno notará por este gráfico de torta que está acá que en general el control en realidad no es bueno. Todos los pacientes dicen que se controlan bien, todos les van a decir lo mismo, pero cuando uno les hace una hemoglobina glicosilada a los 3 meses, rápidamente uno nota que el paciente no se controló de manera adecuada, porque recuerden que la medicación, tanto la insulina como los medicamentos orales, disminuyen la hemoglobina glicosilada, así que un paciente bien controlado debería disminuir su hemoglobina glicosilada, ¿ya? Vamos a la terapia entonces. Ahora nos toca hablar de la insulina, ya que hablamos de los otros grupos, ¿ya? La insulina cabe dentro de la categoría de hipoglicemiantes, ¿ya? Lo primero es la decisión de cuándo utilizar la insulina, ya que existen tantos medicamentos que no existe una justificación a priori para el uso de la insulina, ¿ya? Vamos a decir que un paciente tiene un buen control metabólico y por lo tanto no requiere insulina cuando tiene valores menores al 7% de hemoglobina glicosilada, cuando su glicemia preprandial tiene valores inferiores a 130 miligramos por decilitro. Recordar que esto no es normal por si acaso, solo estoy diciendo cuando no debo insulinizar, ¿ya? O cuando su postprandial es menor a 180 miligramos por decilitro. Es decir, que cualquiera de estos valores se me sale o aumenta, en general se recomienda la insulinización. O sea, que en el fondo está ocurriendo una falla en el control alimenticio o en el control medicamentoso, ¿ya? Ahora, en la actualidad estos valores cambian, por eso les muestro esta tabla, porque si uno se iba a la antigua recomendación, estamos hablando del 2005 aprox, el 2005 decía que cualquier paciente que tuviera valores que superaran los 6,5 debían ser insulinizados. Y eso significa que entonces la mitad de la población tenía que ser insulinizada y no era necesario. Lo mismo que cualquier persona que marcara sobre 110, ¿ya? Y esto, ¿por qué les explico esto? Porque en el fondo, con el tiempo se ha ido dejando la insulinización para pacientes que en realidad la requieran, ¿ya? Y se ha tratado de mejorar el uso de la farmacología como tal, ¿ya? Ahora, en cuanto a los tipos de insulina,
existen muchos tipos de insulina, pero los más utilizados son la insulina humana y la insulina humanizada, que están las que están acá, ya que son las que existen acá. Pero también existen, y existían, se utilizaban mucho antiguamente, insulinas de origen bovino y insulinas de origen porcino directamente, ¿ya? Pero debido a la gran producción de actividad alérgica en la zona de la punción, es que se prefiere utilizar actualmente las insulinas sintéticas, ¿ya? O recombinantes. Estas insulinas se producen de manera transgénica, por así decirlo, o sea, se hace una recombinación genética de la bacteria Escherichia coli, ¿ya? Y se produce entonces una insulina que tiene el gen humano de la insulina y por lo tanto produce la misma insulina que nosotros producimos. Y este es el origen de la insulina soluble o cristalizada. Después tenemos una insulina semisintética, que es una mezcla racémica entre la insulina humana y la porcina, lo que le da unos cambios en las actividades y mejora en fondo la vida media, la tolerancia, etc. Y esto también se hace a nivel de cultivos de Escherichia coli o también de levadura, ¿ya? Y lo que se genera con esta semisintética humanizada es cambiar algún tipo de estructura, algún aminoácido, alguna colita, etcétera, que se les explico ahora, con la finalidad de cambiar la calidad de la insulina, ¿ya? Entonces, en relación a eso que acabo de explicarles, se generan 4 grupos de insulinas diferentes. Tenemos las insulinas de acción rápida, también conocidas como ultra rápidas, las insulinas de acción corta, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada, ¿ya? La insulina de acción corta, que es la que ustedes ven aquí, es la insulina recombinante o humanizada, ¿ya? Todas las demás son insulinas que son modificadas, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles de las de acción rápida o ultra rápida? Tenemos a la Aspart, a la Lispro y a la glulicina. Sus nombres hacen referencia a los aminoácidos que han sido cambiados, por ejemplo, de lisina a prolina, de glutamina a lisina, ¿ya? Eso es para que en el fondo se identifique cuál es el tipo de aminoácido que se utiliza, que se cambia, y eso genera en el fondo un cambio en la actividad farmacológica de la droga, ¿ya? Además de eso, tenemos a las de acción corta, que les decía yo, que es la insulina soluble o la insulina regular, que esta es igual a la humana, en el fondo igual a la que nosotros producimos, solo que se administra de manera endógena. Tenemos a la insulina de acción intermedia, que es la insulina NPH, que también es una insulina que se utiliza bastante, producto de que su acción intermedia le da bastantes horas de actividad insulínica. Después tenemos la insulina de acción prolongada, que tenemos a la prolongada normal, y a la extremadamente larga. La normal es la de Termir, que dura entre 18 y 20 horas, y la glargina, que dura más de 24 horas, ¿ya? Estas dos últimas, esta que está aquí y esta que está aquí, su actividad no le permite generar picos glicémicos, o sea, picos insulínicos, perdón. Por lo tanto, se las utiliza para el control basal. Y las otras que están aquí se las utiliza para los controles postprandiales, ¿ya? Observándose que la NPH, si bien tiene una actividad más larga en el tiempo, su pico es más pequeño, ¿ya? Por lo tanto, no da tanto control glicémico. Sí es la más utilizada en los servicios públicos en Chile, ¿ya? Después de la regular. La de vida corta, o sea, rápida y corta, que son estas que están aquí, dan picos insulínicos y por lo tanto controlan mejor la glicemia postprandial, ¿ya? Siendo los que mejor la controlan los de acción muy rápida. Pero la insulina regular, que es la que ustedes ven aquí, como emula la actividad humana, se utiliza bastante en urgencias, ya que es la cristalina. Y además tiene la característica que puede ser administrada endovenosa, que es un plus que no les da las otras fármacos, ¿ya? Entonces, si uno mira los tipos de insulina según su tiempo de inicio, vamos a ver que las de vida rápida inician su actividad aproximadamente al cuarto de hora, ya menos del cuarto de hora. Eso significa que el paciente tiene que utilizarla en el minuto anterior a la ingesta de alimentos o mientras ingiere alimentos, ¿ya? Y su acción media, o sea, máxima, va a ocurrir aproximadamente a la hora y media, y va a terminar su acción a las 4 horas, o sea, no va a alcanzar a llegar a la nueva alimentación y no va a generar una actividad basal.
La soluble, que es la que les mencionaba yo, se demora un poco más en ejercer su acción, aproximadamente una media hora, por lo tanto hay que administrarla un poco de tiempo antes de que el paciente coma alimentos. Y un error clásico que ocurre por lo menos en los hospitales, que se la tiende a administrar en el mismo momento que el paciente se alimenta. Eso no es correcto, ¿ya? Porque se va a demorar por lo menos media hora en ejercer su acción y por lo menos 3 horas en tener su actividad máxima. Ya a esa altura el paciente ya está hiperglicémico, ¿ya? Entonces tiene que ser administrado antes de la alimentación de carbohidratos, ¿ya? Y como ustedes observan también, su vida máxima no es mayor a 6 horas, por lo tanto no reemplaza a basal. Después tenemos la NPH que les decía yo, o que también se llama insulina protamina. Su actividad es súper lenta cuando uno la administra, por lo tanto hay que tener ojo con eso en cuanto a la alimentación de los pacientes, que se calce en el fondo el tiempo en que se alimenta con el tipo de insulina, o bien que la cantidad de carbohidratos que se administre no produzca una hipoglicemia importante. ¿Cuál es lo bueno de este fármaco? Que dura aproximadamente unas 16 horas y permite entonces solo 2 inyecciones diarias, ¿ya? Eso le da un plus. Y las ultralentas, ustedes pueden observar que como no producen pics, no producen pics, por ejemplo, de 6 a 10 horas, de 2 a 4 horas, no sé si está la otra, acá está la glargina, de 2 a 4 horas, no producen pics, pero permiten emular la actividad basal, ya que duran aproximadamente un día, ¿ya? También comentarles que existen bombas duales o plumas duales que administran una mezcla de la NPH para mantener un cierto nivel funcional durante el día, más una rápida para la postprandial, ¿ya? También existe NPH Lispro. Vamos viendo una por una entonces. En general, para que ustedes se hagan una idea, la mayoría de estos fármacos vienen en ampollas de 100 unidades internacionales por ml, y eso se debe determinar las unidades debido al control glicémico de cada paciente. Ya no es parte de esta clase explicar cómo se genera el análisis de la dosis de insulina, ¿ya? Entonces, vamos con los de acción rápida. Los de acción rápida tenemos a Lispro, Aspart, Glulicina y la corta, que es la insulina humana, ¿ya? Comentarles también que hace pocos años atrás llegó aquí en Chile una insulina inhalada humana. ¿Cuál es la gracia de que fuera inhalada? Que es lo que ustedes ven acá. No, perdón, no está acá, no está en mi mono. Era que el paciente no tenía que inyectarse, ¿ya? Y eso daba una mayor confianza en el fondo en el paciente. ¿Por qué les digo hace un tiempo atrás? Porque se retiró del mercado en Chile, no porque fuera mala, sino porque literalmente la empresa que la vendía consideró que nosotros éramos un mal mercado económico, ya que la insulina era cara y poca gente la compraba. Y por lo tanto se retiró del país y solo se vende en otros países. Hay bastantes chilenos que cuando salen del país aprovechan de traer su insulina inhalada, ya que les permite un mejor control glicémico, ¿ya? Eso para que ustedes sepan. Ya, de las insulinas ultra rápidas vamos a tener que entonces como producen pics y los pics son rápidos, permiten un reemplazo prandial relativamente óptimo, ya no, nunca va a ser igual al original fisiológico, pero es relativamente rápido, tiene un buen máximo de acción y permite un buen control glicémico. Se debe considerar que se debe idealmente administrar antes de los alimentos o en su efecto cuando se empieza a alimentar, nunca posterior a los alimentos, ya que si no se pierde su efectividad, ¿ya? Y recordar también de que su vida máxima no es muy larga y por lo tanto nunca va a reemplazar la actividad basal ni alcanza a llegar a la próxima alimentación del paciente, ¿ya? Como estos solo tienen actividad postprandial, la probabilidad de hipoglicemias tardías es baja. En general no producen hipoglicemias tardías, ¿ya? Al revés de las otras insulinas. Y son las clásicas insulinas que están en las bombas de infusión, ¿ya? Dentro de ellas tenemos a la Lispro, conocida por su nombre de fantasía como Humalog, ya para que ustedes se hagan una idea. Entonces se reemplaza a las prolinas por lisinas, ya por eso es su nombre, y en general son insulinas relativamente estables, ¿ya? Se administran mayoritariamente en la zona abdominal, por lo menos en la mañana, y lo ideal es que se van a administrar en la tarde, no se utilice la misma zona que se administró la vez anterior, ¿ya? Y son bastante bien toleradas por los pacientes. Después tenemos a la insulina Aspart, ¿ya? También es una insulina recombinante, como todas las de este grupo que les estoy explicando. Se hace entonces un cambio de prolina por ácido aspartico y además
se utiliza o se puede utilizar, existe una pluma que viene con la insulina NPH, ¿ya? Para dar las dos acciones, la acción postprandial y la acción un poco más prolongada, ¿ya? Pero en general esto es como para que tengan una idea central de cómo son los nombres de las insulinas bastante rápidas. Después tenemos a la glulicina, que tiene una administración subcutánea bastante buena. Eso significa que se utiliza poco profundo, se utiliza bastante también para el control glicémico, y lo mismo que las anteriores, se recomienda que su uso sea abdominal en la madrugada, ya en la tarde cambiar de zona de punción, ¿ya? Después tenemos a la humulina, que es la insulina de uso regular, digamos, en los hospitales, en las urgencias. Es la insulina humana y es la insulina también conocida como cristalina, ¿ya? Esta es una insulina que se une con zinc para que haya estabilidad del componente, y por lo tanto hay que, cuando se llena, digamos, la jeringa, hay que darle vuelta muy suavemente para evitar que cristalice dentro de la jeringa. Ya no debe ser rápido. Y como insulina en general, tiene la gracia de que se puede utilizar subcutáneo, intravenoso, intramuscular, ¿ya? Y es la única que se puede utilizar intravenosa, o sea, es la única de urgencias, ¿ya? La gracia de utilizarla con estos grupos zinc es que retardan un poco el inicio de acción de la actividad de la insulina y va a mejorar una prolongación en el tiempo de la actividad, ¿ya? Por lo tanto, lo que les decía yo, se tiene que administrar unos 30 minutos antes de la administración de los carbohidratos para tener su acción óptima, ¿ya? Recordar que es la más utilizada a nivel hospitalario. Y después viene la NPH, ¿ya? O la humulina, que es la que les mencionaba yo, que tiene un mal pic inicial, pero produce una mejor cantidad de insulina durante el día y permite menor cantidad de inyecciones, ¿ya? Pero esto sí requiere que el paciente tenga un mejor, o sea, si siempre hay que tener un control glicémico, este requiere que el control glicémico sea mucho mayor, ya que los PIC nunca van a ser tan altos como en las dos anteriores que les mencioné, ¿ya? Y finalmente tenemos a las prolongadas. La primera de ellas es la glargina, que tiene una duración de 11 a 24 horas. Lo ideal de utilizar esta inyección es administrarla en la noche, una vez al día, como insulina basal. Es decir, que aquellas pacientes que no requieren insulina basal, estoy pensando en la diabetes gestacional, por ejemplo, en donde las pacientes antes tenían producción de insulina suficiente, no se recomienda entonces el uso de la glargina en las pacientes que sí pueden producir su insulina basal de manera normal en la noche, ¿ya? Esta insulina se basa en su pH ácido. Lo que lo hace, lo que en el fondo lo que pasa es que cuando se administra, lo hace, es muy poco soluble, y una vez que entra al tejido en el fondo, va aumentando su solubilidad y va saliendo de manera muy lenta al tejido. Por eso es que emula la actividad basal, ¿ya? Y después teníamos la insulina extremadamente larga, que era la insulina Determir, que la misma actividad en el fondo va disminuyendo o sea, va aumentando su solubilidad a medida que va saliendo desde el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los usos terapéuticos de este grupo de medicamentos? La mayoría se utiliza por la vía subcutánea, ¿ya? Y es como terapéutica primaria de los pacientes insulinodependientes, o sea, diabetes mellitus tipo 1. También en los pacientes que requieren insulina, los insulinorequirientes, pero que producen insulina, o sea, los que no son dependientes, ¿ya? Y que no han logrado controlar de manera adecuada la dieta o el uso de hipoglicemiantes orales, ¿ya? Y también se recomienda como uso en los pacientes con diabetes gestacional, donde claramente no hay un buen control glicémico. Ya si una paciente no logra controlar de manera alimenticia su glicemia o no logra controlarlo con metformina, la paciente debería ser hospitalizada y debería empezarse la insulinodependencia las primeras veces, para después ella aprenda a utilizarlo de manera adecuada y pueda hacerlo de manera ambulatoria, ¿ya? También es importante mencionar que si hay cetocidosis diabética, se debe utilizar la insulina como primera línea de tratamiento. ¿Cuál es el efecto adverso del uso de la insulina? El clásico fisiológico, y es que produce hipoglicemia si no se consume la cantidad de hidratos de carbono relacionada con la dosis o las unidades de insulina que se administran.
La hipoglicemia produce un síndrome adrenérgico hipoglicémico que se basa en taquicardia, confusión, vértigo, diaforesis, temblor, palidez, debilidad, etc. Es decir, que antes de que se ocurra la hipoglicemia grave, el paciente detecta que ocurre una hipoglicemia y puede controlarse. Ojo con los pacientes que toman adrenérgicos, o sea, en beta-adrenérgicos, porque los beta bloqueadores bloquean estos síntomas que están aquí y la paciente no detecta el síndrome hipoglicémico adrenérgico. O sea, entonces, vuelvo a repetir para que se entienda, cuidado con los pacientes que toman beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores enmascaran este síndrome hipoglicémico adrenérgico y por lo tanto las pacientes no se dan cuenta que tienen una hipoglicemia. ¿Ya? Otra cosa importante, si la paciente es diabética crónica antes del embarazo, puede que esta sintomatología que ustedes ven aquí tampoco la detecte porque se acostumbró en el fondo a los cuadros hipoglicémicos, hiperglicémicos, ¿ya? Y eso significa que las pacientes deben convivir con una persona que las ayude en el fondo a controlar su glicemia, no solo en el contexto alimenticio, sino también en darse cuenta de los cambios confusionales que pueda tener la paciente y advertir rápidamente una hipoglicemia durante el embarazo, ¿ya? Otra cosa importante es que muchas de estas inyecciones producen reacciones de hipersensibilidad y en un pequeño grupo de pacientes se produce una respuesta inmunitaria a la insulina, ¿ya? Que si bien no es grave, implica que hay que cambiar los mecanismos por los cuales se genera la insulinización, ¿ya? Y lo otro importante es que produce lipodistrofia debido a la gran cantidad de inyecciones subcutáneas, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí en el fondo los puntitos donde se generó la insulinización y la aparición de crecimiento anómalo del tejido adiposo, con pérdida por un lado y ganancia del tejido adiposo subyacente a la zona de inyección. Además, las bombas de insulinización producen moretones, sangrados, corrimiento de la canulación, etc. Esos son efectos adversos que uno tiene que tomar en consideración. En general, entonces, vamos a decir que la insulinización es el gran uso farmacológico que tenemos para el mejor control glicémico y nos va a generar una mayor estabilidad general del paciente. Además, permite prevenir y evitar las complicaciones microvasculares de los pacientes y disminuye el riesgo de complicaciones generales a nivel crónico, ¿ya? A nivel del embarazo, en general, se pueden utilizar todas las insulinas, por si acaso, pero la que más se recomienda en la clínica es el uso de Aspart, ya que Aspart ha demostrado que mejora o disminuye notoriamente las hiperinsulinemias producto de estos picos postprandiales, ¿ya? Que inhibe las hipoglicemias postprandiales tardías, ya las evita, evitando entonces los choques hipoglicémicos que pudiesen ser graves en la paciente embarazada, ¿ya? Una cosa importante que ustedes tienen que saber es que aproximadamente después de las 36 semanas, en general la glicemia cae en las pacientes embarazadas, o sea, empiezan a aparecer cuadros de hipoglicemia. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuánto es la dosis de insulina que se administran a estas pacientes, o abiertamente se disminuye la cantidad de insulina o se retira la insulina para evitar hipoglicemias que agraven en el fondo la actividad de la paciente. Una cosa también importante a tener en cuenta es que las pacientes que son diabéticas, si tienen una caída abrupta de la insulina, esto va a producir una insuficiencia placentaria, por lo tanto se requiere insulinizar de manera rápida, ¿ya? Independiente de si ya había sido diagnosticado antes o no la diabetes o si gestacional, o si la paciente era diabética antes, o si tomaba o no metformina o insulina, ¿ya? Se debe tratar rápidamente, ¿ya? Y recordarles que la mayoría de las pacientes diabéticas gestacionales producen insulina, pero no producen la suficiente insulina para mantener el embarazo. Por lo tanto, en general, no es que ellas haya que insulinizar con todas estas dosis completas, ¿ya? Generalmente a esas pacientes basta con emular los pics prandiales para que se controlen bastante bien y en general no se recomienda el uso de insulina basal. Ustedes al frente tienen ahí como teorías de insulinaciones, de insulinoterapia, dependiendo de cada paciente. Esto es
uno por uno. Hay que en el fondo ir entendiendo cuáles son las necesidades y tipos de alimentación de la paciente, ¿ya? En algunos casos se recomienda 2 dosis de NPH cuando hay un buen control glicémico de la paciente, ¿ya? Si los pacientes tienden a necesitar un buen control postprandial, se requiere entonces la administración de insulinas rápidas después de cada comida en el fondo, y se puede utilizar una NPH intermedia para poder mantener los niveles intermedios entre comida y comida. También se puede utilizar una de rápida, pero dependiendo de la cantidad de ejercicio y comida que hace, aumentar la cantidad de rápidas dependiendo de la cantidad de alimentación que tiene el paciente. Aquí tenemos 2 grandes postprandiales, acá tenemos 3 grandes postprandiales y aquí tenemos 4 grandes postprandiales, ¿ya? Y recordar que los pacientes que no poseen una insulina basal óptima, se recomienda el cambio de la NPH por una glargina o un determir, ¿ya? Consultas, chicos. Qué bacán. Ya. Fármacos que disminuyen o controlan las dislipidemias, ¿ya? En este contexto, yo siempre muestro estos monitos que los van renovando año a año. Así ustedes pueden verlos. Aquí está. Año a año estos monitos que ustedes ven, estas como circulitos que tienen forma de personas o mula en forma de personas, todos los años se van renovando para explicar en el fondo en qué categoría caen los países dentro del índice de obesidad de la población adulta, ¿ya? En la circulito están incluidos solo las personas que tienen un IMC dentro del cálculo de la obesidad, pero se resta la obesidad mórbida, ¿ya? O sea que en el fondo los datos son aún más altos, ¿ya? Y se los pone en una especie de jerarquía para saber quiénes van aumentando la cantidad de personas con obesidad dentro de las poblaciones, ¿ya? Siempre el clásico que aparece primero es Estados Unidos, porque es el que tiene mayor cantidad de población obesa a nivel mundial, que es lo que ustedes ven acá, que es cercano a un 34%. Entonces eso no nos debería sorprender. Lo que nos debería sorprender a nosotros es que somos el 4º a nivel mundial con índice de obesidad en el adulto, donde tenemos aproximadamente un 25,5% de las personas, ¿ya? Recordar que aquí no están ni los mórbidos ni los sobrepesos, porque ahí sí que se nos dispara el porcentaje. Y en relación a eso, la idea central es entender entonces que nosotros nos vamos a enfrentar a una población que es una población que tiene altos índices de sobrepeso, y por lo tanto que tiene trastornos endocrinos relacionados, y dentro de ellos uno de los más importantes es la dislipidemia. No quiero hacer hincapié en que solo la obesidad produce la dislipidemia, ya que por desgracia en Chile, la mayoría de las personas que están bajo peso, o sea, bajo el IMC 20, también tienen altos índices de dislipidemia, ¿ya? De hecho, en esa población casi el 80% tiene trastornos endocrinos y trastornos hepáticos graves, ¿ya? O sea, no nos quedemos solo con que el gordo es el que potencialmente tiene una enfermedad, sino que además también la persona extremadamente delgada también tiene una enfermedad en el contexto metabólico, ¿ya? Y entonces vamos a partir con la dislipidemia, recordando algunos términos primarios, y es que los lípidos viajan en nuestro organismo asociados a los crilomicrones, ¿cierto? Que son los que se forman desde la grasa, componente graso, que llega desde la dieta, ¿ya? Y por lo tanto decimos que los crilomicrones son ricos en triglicéridos, pero además muy importante es que se forman con las siguientes aeropolipoproteínas, que son de la serie A y la serie B, ¿ya? Y de hecho la B48 es como un indicador directo de las kilomicrones. Además tenemos los kilomicrones remanentes que al ir entregando los triglicéridos van enriqueciéndose de colesterol y perdiendo también estas apolipoproteínas tipo A, ¿ya? Después tenemos a todos los componentes lipoproteicos, ¿ya? Clásicos que la gente conoce como los colesteroles malos, donde tenemos a los VLDL, IDL y LDL, ¿ya? Y va a depender un poco de la carga que tengan interna la definición, ¿ya? Donde los VLDL tienen una alta cantidad de triglicéridos, los ILDL tienen un mix entre triglicérido y colesterol, ya que se producen entre ellos, digamos, uno es precursor del otro, y los LDL son los que tienen mayor cantidad de ésteres de colesterol. ¿Qué los define a ellos tres? Es la presencia de la apolipoproteína tipo B100, ¿ya?
¿Y qué es lo que los diferencia a ellos del que la gente conoce como colesterol bueno o HDL? Es que el HDL no maneja o no lleva en su estructura apolipoproteínas del tipo B, ¿ya? Ni menos B100, ¿ya? Que en el fondo son parte de la recepción metabólica en el organismo. Y en general el HDL es rico en ésteres de colesterol y hace un transporte reverso, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo nuestro hígado produce el VLDL, el cual a nivel sanguíneo y periférico se va transformando en remanentes o IDL, los cuales a su vez se devuelven al hígado o bien en su defecto sirven para alimentar al LDL, que a su vez también se produjo por recepción a nivel hepático, ¿ya? Y la sumatoria de estos tres va a generar la alimentación de triglicéridos y de colesterol a los tejidos, ¿ya? Por su otra parte, el HDL va a recibir a todos los agentes externos, digamos, sistémicos, ricos en colesterol, alimentándose de este colesterol y llevando esta información de manera anterógrada hacia el hígado, donde el hígado finalmente va a tomar la decisión de si el colesterol recircula, de si este es degradado o si este va a entrar a las sales biliares. Por otro lado, recordar también que las sales biliares por la vía porta hepática pudiesen volver a ingresar al hígado el colesterol recién excretado y recircular, ¿ya? Entonces, en ese contexto, tenemos que pensar, con esa fisiología detrás, tenemos que pensar de que existen patologías de la control de los lípidos, ¿ya? Y vamos a tener que existen hipercolesterolemias, hiperlipoproteinemias, hipertrigliceridemias. Algunas de ellas van a ser genéticas o hereditarias, otras van a ser adquiridas por traumas o trastornos cardiovasculares, otras por traumas o trastornos hepáticos y otras por cambios en la estructuración alimenticia, ¿ya? Pero en general vamos a decir que en el caso de las hiperlipoproteinemias, los pacientes lo que van a tener es un aumento de los VLDL, una lipólisis importante del componente de las VLDL, una conversión importante del VLDL al del LDL, lo que se va a traducir entonces son una hipertrigliceridemia y una hipercolesterolemia, ¿ya? Y en ese contexto vamos a hablar, y aquí es lo que más me interesa, porque en general no vamos a hablar de trastornos de origen hereditario familiar, sino que vamos a hablar de dislipidemias secundarias, porque son las más difíciles de controlar, ¿ya? Y de ese contexto vamos a hablar de las hipercolesterolemias, de las hipertrigliceridemias, o de aquellos pacientes que tienen un HDL bajo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, hay factores que son estimuladores, por así decirlo, de estas patologías, ¿ya? Dentro de ellos vamos a tener al hipotiroidismo, bueno, ustedes tienen la lista completa ahí, pero por ejemplo la anorexia nerviosa produce o tiende a generar hipercolesterolemias. El uso de gestágenos tiende a producir hipercolesterolemias, etcétera, ¿ya? En el caso de las hipertrigliceridemias, el embarazo es un estado hipertrigliceridémico, la obesidad lo es, la diabetes lo es, ¿ya? El uso de anticonceptivos también y de muchas drogas en realidad. Y por otro lado, también la obesidad y la diabetes tienden a generar una baja en el colesterol HDL, ¿ya? Entonces, con este contexto, nosotros necesitamos tratar al paciente y disminuir estos rangos de triglicéridos, colesterol o baja del HDL, ya que estos son predictores de trastornos cardiovasculares y de también asociados a síndrome metabólico, o sea, de trastornos de la presión arterial, de la diabetes, etcétera, ¿ya? Y para eso entonces nosotros nos vamos a topar con 4 tipos diferentes de fármacos que nos sirven para controlar los lípidos en sangre, ¿ya? Bueno, en realidad no solamente en sangre, sino que a nivel intestinal también, ¿ya? Vamos a tener el primero, que es el grupo de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, conocido en la jerga común como estatinas, ¿ya? Después tenemos a los derivados del ácido fenoxiisobutírico, conocido en la jerga común como fibratos. Después tenemos a las resinas de intercambio iónico. Y después tenemos a las vitaminas como el ácido nicotínico. Vamos a verlas uno por uno. Primero, inhibidores de la HMG-CoA reductasa o estatinas,
¿ya? Lo que tenemos es que las estatinas van a inhibir el paso de la producción de HMG-CoA a mevalonato, ¿ya? Lo bloquean. El colesterol se produce por la producción de acetil-CoA con acetoacetil-CoA para producir en el fondo esta HMG-CoA y el mevalonato. Digamos, en el fondo yo compenso o uno, digamos, al acetil-CoA con la acetoacetil-CoA para producir este HMG-CoA y para producir el mevalonato, ¿ya? El mevalonato es el precursor del colesterol, pero también es un precursor de los isoprenoides, ¿ya? Dos cosas importantes. Entonces la estatina bloquea esta ruta. Al bloquear esta ruta, el hígado es incapaz de producir colesterol de manera endógena, ¿ya? Y también es incapaz de producir isoprenoides de manera endógena. Vamos primero con el colesterol. Si el hígado produce menos colesterol, primero la persona va a depender del colesterol de la dieta. Pero además de eso, a nivel genómico, la baja de colesterol va a producir que caiga la producción de receptores de LDL hepáticos, ya que al ver menos colesterol se supone que se necesita producir menos LDL, ¿ya? Y por lo tanto eso va a producir que tanto el hígado como otros tejidos, pero particularmente el hígado, bajen la producción de receptores de LDL. O sea, perdón, bajen la recepción de la LDL, no de los receptores, sino de la recepción de los LDL. Y eso genere que al bajar la recepción, el hígado trate de captar todo el LDL circulante, porque en el fondo como va a censar menos, va a necesitar más LDL. Y eso va a bajar abruptamente el LDL que hay circulante. Y el hígado, todo ese LDL que captó, lo va a degradar, ¿ya? Disminuyendo finalmente la cantidad de LDL, de recepción LDL y de colesterol, ¿ya? Por otro lado, yo les había mencionado que el mevalonato era un precursor de los isoprenoides, ¿ya? Los isoprenoides están encargados de incrementar la expresión del receptor LDL. Entonces, lo que yo voy a tener es que por la vía del isoprenoide y por la vía de la baja del colesterol, finalmente voy a bloquear o disminuir muchísimo la cantidad de LDL que circula, ya sea porque el hígado va a tratar de captar más o ya sea de porque se va a producir menos apolipoproteínas, ya mediada por los isoprenoides. Entonces vamos a decir que los estatinas van a disminuir finalmente el colesterol endógeno y el LDL circulante, ¿ya? Además de eso, de lo que les decía yo, que disminuía la síntesis de colesterol, va en una primera instancia a aumentar las recepciones de LDL, pero finalmente va a terminar bloqueándola, ¿ya? O no bloqueándola, pero disminuyéndola de manera exagerada. Lo que va a llevar a una eliminación del IDL y del VLDL, ¿ya? Y esto va a generar que se disminuyan los triglicéridos séricos. Pero además de eso, mencionarles que los estatinas tienen una actividad periférica no relativa a la actividad del mevalonato. Y es que los estatinas son antiinflamatorias, antifibróticas, antitrombóticas, ¿ya? Y mejoran la estabilidad de las membranas, ¿ya? Entonces, vamos a decir, vuelvo a repetir, que las estatinas disminuyen la síntesis de colesterol porque disminuyen la cantidad de mevalonato y de isoprenoides. La disminución de los niveles de colesterol en una primera instancia va a llevar a un aumento de la expresión del receptor de LDL, pero una disminución de la recepción VLDL, lo que va a llevar a que el hígado capte más LDL, IDL y VLDL. Y esa mayor captación va a producir una disminución de estas apolipoproteínas circulantes, completas, todas en el fondo van a disminuir. La disminución de estos componentes va a llevar a una disminución de los triglicéridos séricos. Pero además, como les mencioné yo, las estatinas estabilizan las membranas y por lo tanto se sabe que tienen una actividad en mejorar la función endotelial. Y también se sabe que son antiinflamatorios, antioxidantes y antitrombóticos, ¿ya?
¿Cuáles son las estatinas más utilizadas? Aquí en Chile la más utilizada es una de las más potentes, que es la atorvastatina, seguido de la lovastatina, ¿ya? Aquí nosotros en este gráfico que ustedes ven acá, pueden ver la potencia de las estatinas, ¿ya? Siendo entonces la más potente para nosotros de las que se venden en Chile, la atorvastatina, y la dosis más alta, la de 80 miligramos, ¿ya? Y las menos potentes tenemos a la lovastatina, a la provastatina y la fluvastatina, ¿ya? Donde la misma dosis, que de 80 miligramos, no logra tener la potencia tan alta en bajar los niveles del colesterol LDL. La potencia de estos fármacos se mide en la capacidad de bajar el colesterol LDL. Para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente a las 6 semanas del consumo de atorvastatina, el paciente baja entre un 50 y un 60% de este colesterol LDL, ¿ya? Y por otro lado, si uno mira a la lovastatina, solo se logra bajar un 30% del colesterol LDL. Entonces, ¿de qué va a depender la medicación que se dé? Del grado de dislipidemia que tenga el paciente. Mientras más alto, mayor es la necesidad de atorvastatina. Mientras más bajo, menor es la necesidad de atorvastatina, y se prefiere el uso de lovastatina o, en su defecto, atorvastatina bajas dosis, ¿ya? Algo que es muy importante de mencionar es que hasta hace unos 2 o 3 años atrás, estos medicamentos estaban completamente prohibidos en el embarazo. De hecho, tenían categoría X, ¿ya? No se utilizan en el embarazo por si acaso, ¿ya? Porque producen trastornos hepáticos, trastornos renales y del desarrollo. Pero hay unos pocos estudios nuevos de análisis de teratogenia y aborto en el uso de pacientes que accidentalmente utilizaron estas medicaciones, y se ha visto que la tasa o el cuadro abortivo es valores inferiores al 4% o 5%, ¿ya? Por lo tanto, pudiese que cambie en los próximos años la realidad sobre el uso de estos fármacos en las pacientes muy agravadas. Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, que tienen una alta probabilidad de producir preeclampsias. Puede ser que en los próximos años estos medicamentos puedan entrar en la lista de fármacos de uso bajo costo-beneficio. En la actualidad no se pueden utilizar, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos generales? Producen estreñimiento, producen diarrea, producen meteorismo y trastornos gastrointestinales, ¿ya? Pero lo más importante es que producen mialgias y dolores musculares. Y de hecho, se ha visto que en un pequeño porcentaje de la población producen rhabdomiólisis graves. Lo terrible de esto es que la rhabdomiólisis no aparece con las primeras dosis, sino que aparece en pacientes que después de un año que consumen estos medicamentos. Por lo tanto, en general se les recomienda a todo el personal de la salud que siempre estén vigilando a los pacientes que toman estatinas durante todos los años. Es decir, no hay que dejar las estatinas libres, sino que hay que estar siempre controlándolas, ya que la rhabdomiólisis es grave, ¿ya? ¿Y cómo se detecta esto? Siempre preguntando al paciente cómo está su actividad muscular, si le duele caminar o moverse, si tiene trastornos, fatigas, cansancio, etcétera, trastornos dolorosos, ¿ya? Porque, como les digo yo, este efecto adverso aparece recién un año después del consumo del medicamento, ¿ya? Después, tenemos un segundo grupo para el control de las dislipidemias. Y aquí vamos a tener entonces a los moduladores o inhibidores de la absorción del colesterol, conocidos como resinas, ¿ya? Y aquí tenemos se subdivide en 2 grupos. Un grupo es la colestiramina, el colestipol y el filicol, ¿ya? Estos fármacos que están aquí, lo que hacen es que captan, a nivel del intestino, captan los lípidos que van ingresando de la dieta, pero también aquellos que salen por la recirculación biliar, y retienen, como resina que son, retienen y absorben entonces el colesterol y los triglicéridos, y finalmente los defecan, ¿ya?
Estos fármacos no se absorben a nivel gastrointestinal y por lo tanto no tienen efecto sobre el feto, ¿ya? Así que son los que primero se recomiendan para el control de la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, ¿ya? El problema está que estos fármacos forman un efecto masa dentro del intestino, produciendo meteorismos dolorosos, produciendo trastornos en la defecación, produciendo esteatorrea, ¿ya? Y lo otro es que como absorben cualquier ácido graso, también disminuyen la absorción de ácidos grasos que son esenciales en el embarazo, como son los ácidos grasos omega 3, ¿ya? Por lo tanto, se tienen que utilizar con mucha precaución. Y además de estas resinas, tenemos un segundo fármaco que es la ezetimiba, que lo que hace es que bloquea al transportador asociado a la absorción del colesterol a nivel del hígado, ¿ya? Desde el intestino al hígado. Y lo que hace es que bloquea ANPC1L1 y esto genera que el intestino no pueda absorber colesterol de manera adecuada y por lo tanto no ingresa el colesterol dentro del hígado. Y si no ingresa el colesterol, todo el colesterol que produce el hígado va a ir a devolverse a la bilis, ¿ya? Y no va a poder recircular, ¿ya? Se bloquea la recirculación. O sea, en el fondo la ezetimiba bloquea el colesterol de la dieta y el colesterol recirculatorio, haciendo que el hígado tenga que aumentar la tasa de producción de colesterol. Así que en general la ezetimiba disminuye el colesterol, pero de manera acotada. Y para que lo disminuya de manera fuerte se debe administrar una estatina, para que el hígado deje de producir colesterol endógeno, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen aumentado el colesterol, pero no agravado, se recomienda el uso de la ezetimiba. En pacientes que tienen muchísimo aumento del colesterol, estatinas, y si las estatinas no logran controlarlo, se debe administrar, además de la estatina, ezetimiba, ¿ya? Tampoco es un fármaco recomendado en el embarazo. Después tenemos otro fármaco que es bien interesante y que me gustaría mencionárselos porque es una vitamina, ¿ya? Tenemos a la niacina. La niacina es una vitamina que se encarga del metabolismo de los lípidos en nuestro organismo, ¿ya? Por lo tanto, en general se recomienda el consumo de niacina. El punto es que la niacina en altas dosis se ha visto que mejora la oxidación de los ácidos grasos, ¿ya? Y eso genera que las personas que consumen niacina van a disminuir o reducir las concentraciones de colesterol porque lo van a oxidar, ¿ya? Y también van a reducir las concentraciones de triglicéridos por oxidación, ¿ya? Lo van a utilizar como mecanismo de combustión en el fondo, ¿ya? El hecho de que disminuya estos valores va a generar además que la niacina aumente los niveles del colesterol HDL, ya que el tratamiento anterior o los dos tratamientos anteriores que les mencioné no lograban aumentar el colesterol HDL. Bueno, aquí la niacina sí lo hace, ¿ya? Y al aumentar el colesterol HDL aumenta la lipoproteína A1, generando entonces un efecto beneficioso, ¿ya? Si es tan bueno, ¿por qué no se recomienda su uso de manera habitual? Primero, porque la niacina produce un aumento de las prostaglandinas a nivel general en el organismo, pero en particular produce un aumento de la prostaglandina D2, y la prostaglandina D2 es la que está encargada de la dilatación cutánea y el prurito, ¿ya? Y en el fondo va a producir que la persona esté con rubefacción, se ponen muy, muy, muy rojos y además les moleste, les duela y les pique. Y eso genera que las personas estén incómodas con el uso de la niacina a altas dosis y abandonen el tratamiento. Y además eso puede producir que al rascarse se produzcan heridas en la piel, ¿ya? Y por lo tanto, la niacina se puede administrar con otro fármaco que es un inhibidor de prostaglandinas, que es el que ustedes ven ahí, que es el laropiprant, ¿ya? El laropiprant inhibe la producción de prostaglandina D2 y por lo tanto inhibe los efectos adversos de la niacina. El problema está que el laropiprant es caro, ¿ya? Y en general en el servicio público lo que se hace es administrar solo la niacina y eso genera, como les digo yo, abandono del tratamiento en muchos pacientes.
Otra cosa muy importante es que la niacina no tiene actividad sobre el colesterol ni sobre los triglicéridos en sí, sino que baja la concentración de colesterol y triglicéridos asociados a lipoproteínas. Por lo tanto, solo es útil cuando las personas tienen lipoproteinemias importantes, ¿ya? Cuando tienen los valores muy altos. ¿Ya? Una cosa bastante interesante de mencionar es que la niacina es un componente o un factor importante en el embarazo, ¿ya? Así que en general se recomienda su uso durante el embarazo, pero por desgracia no se recomienda su uso a dosis altas. Así que en general la dosis que se puede consumir en el embarazo no logra bajar ni controlar las dislipidemias de manera efectiva. Si bien sirve como coadyuvante, entonces no es óptimo para el control de las dislipidemias, pensando que las pacientes no pueden tomar estatinas, ¿ya? Y para eso entonces tenemos otra familia de fármacos que no son tan utilizados en la clínica, pero que también pudiesen servir para bajar la dislipidemia, ¿ya? Y este es el grupo de los fibratos, donde el más utilizado en clínica es el gemfibrosilo. El gemfibrosilo o los fibratos lo que hacen es que regulan al PPAR, que se acuerdan que lo habíamos visto en diabetes. Bueno, el PPAR, como está relacionado con todo lo que es metabolismo de lípidos, también actúa a nivel hepático. Lo que hace el gemfibrosilo es que activa a PPAR, pero particularmente al alfa. La fracción alfa del PPAR lo que hace es que aumenta los niveles de apoproteína tipo A. Y si ustedes se acuerdan del principio de esta clase, la apoproteína tipo A es la que está en los kilomicrones, pero también es la que está en el HDL. Por lo tanto, aumentar los niveles de PPAR generan un aumento del colesterol bueno, ¿ya? Además, PPAR genera un aumento de la beta-oxidación y por lo tanto un desgaste de los triglicéridos, ¿ya? Y del colesterol. También genera una baja en la síntesis de triglicéridos a nivel hepático y también genera una baja en la secreción de VLDL en el hígado, ¿ya? Esto va a generar entonces que haya una menor síntesis de ácido graso en el organismo, haya un mayor gasto del ácido graso en el organismo y haya una mayor producción del HDL en el organismo. Y el HDL, ustedes saben que es un factor protector, ¿ya? Por lo tanto, los fibratos se consideran un medicamento óptimo para los pacientes que requieren aumentar los niveles de HDL de manera importante y que están asociados a esto una hipertrigliceridemia. El fibrato casi no tiene acción sobre el colesterol, por lo tanto, cuando el paciente tiene solo hipercolesterolemia, en general el fibrato no cumple una función tan importante, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas del uso de los fibratos? Que producen, debido a estos cambios en los triglicéridos, producen trastornos gastrointestinales importantes. Pero también producen otros efectos que son de notoriedad. Por ejemplo, el uso crónico puede producir alopecia, puede llevar al aumento de peso y puede producir impotencia, ¿ya? Y al igual que toda la familia de los fármacos que tienen actividad sobre los lípidos, producen rhabdomiólisis. Por lo tanto, hay que estar atento a eso, ¿ya? El gemfibrosilo está categorizado en categoría C en el embarazo, ya que no existen suficientes antecedentes que puedan eliminarlo, o sea, en el fondo que puedan decir que son teratogénicos, pero tampoco existen suficientes antecedentes que hablen de su seguridad, ¿ya? Así que en el fondo el control de la dislipidemia en la embarazada, como se los acabo de mencionar yo, es muy complejo, ¿ya? Porque las estatinas no se pueden administrar, porque la niacina se puede administrar solo a dosis bajas y por lo tanto no logra controlar bien la dislipidemia, y porque el gemfibrosilo no se recomienda a pesar de que no hay antecedentes suficientes, ¿ya? Porque habría que evaluar el riesgo-beneficio. Y finalmente, con el único grupo con el que ustedes sí cuentan, y por lo tanto hay que sacarle el mayor provecho posible, es los fármacos conocidos como EPA y DHA. Ecosa pentaenoico y docosa hexaenoico, también conocidos habitualmente en la jerga popular como los omega 3, ¿ya? Estos fármacos, los omega 3, no están autorizados por la FDA, se consideran de la familia de los homeopáticos, pero la evidencia es lo suficientemente potente como para decir que son muy útiles en los pacientes con trastornos hepáticos, trastornos cardiovasculares, trastornos visuales y en el embarazo. Aquí sí están recomendados, ¿ya?
El EPA y el DHA lo que hacen es que aumentan los niveles de PPAR-alfa, ¿ya? Al igual que lo hacía el gemfibrosilo, pero aquí lo hacen de una manera análoga a la endógena, ¿ya? Ya que estos no son fármacos, sino que estos son reemplazos, ¿ya? Y el aumento de PPAR-alfa va a llevar no solamente a la actividad que les acababa de mencionar yo, en el sentido de que aumentaban la beta-oxidación, disminuían al VLDL, disminuyen los triglicéridos, sino que además la ruta que usan los omega 3 es bloqueando la inflamación. Por lo tanto, van a disminuir los trastornos inflamatorios asociados a la obesidad y al descontrol de los triglicéridos, ¿ya? Por eso es que se los considera muy útiles para el control de las dislipidemias en los pacientes con trastornos cardiovasculares, en los pacientes con diabetes mellitus y en los pacientes que han tenido algún evento isquémico, ¿ya? Además, se sabe que estos fármacos son, particularmente este, que es el DHA, son la estructura de la glía a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, son muy importantes en el desarrollo cerebral y en el desarrollo retinal. Así que se recomienda que en el tercer trimestre del embarazo se aumente notoriamente la concentración de EPA y DHA que administra la embarazada. Para que ustedes se hagan una idea, el omega 3 en una persona normal debería consumir una persona aproximadamente 1 gramo diario. En el caso de las embarazadas se recomienda el uso de 3 a 4 gramos diarios en el embarazo, ¿ya? ¿Cuál es la mejor manera de suplementar estos fármacos? Con la dieta, ¿ya? 1 gramo diario es el equivalente a un tarro completo de jurel a la semana, no es tanto. El problema es que la gente no se consume ese tarro de jurel a la semana. Y ojo que es una grasa, por lo tanto estamos hablando de la grasa del pescado, no de la carne, ¿ya? O sea, en el fondo la persona tiene que comerse el componente gris del tarro de jurel, ese componente como grasoso. Yo conozco mucha gente que lo elimina, igual que el líquido del tarro de jurel que tiene las grasas, cuando uno lo abre uno ve el tiro de las gotitas de grasa, ¿ya? También una opción es consumir salmón, o también cualquier opción, otras opciones son consumir pescados azules, truchas, bacalaos, etc. Como es difícil llegar a esa dosis, en Chile lo que se hace es que se administra la purita cereal, o sea, la purita mamá. No sé, yo creo que ustedes han escuchado hablar de ella, ¿cierto? Y la purita mamá da la dosis mínima diaria, no es que dé los 3 a 4 gramos por si acaso, sino que logra el 1 gramo, o sea que consumiendo la purita mamá, las pacientes logran tener el mínimo de ácidos grasos omega 3 que requieren. El problema está que la purita mamá por muchas pacientes es mal tolerada, ¿ya? Ya sea por su sabor o ya sea porque produce flatulencias, porque el efecto adverso del consumo de omega 3 es el olor a pescado, que no todo el mundo lo tolera bien, eso es algo cultural por si acaso, y las flatulencias relacionadas con el aumento de la función intestinal, ¿ya? Otra cosa importante es que el omega 3 produce fluidez de las membranas, por lo tanto las pacientes con trastornos hemolíticos graves no pueden consumir ácidos grasos omega 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los pacientes en general? Acá no estoy hablando de embarazo, aquí estoy hablando en general. Con los pacientes que tienen hipercolesterolemia, hay que tratar de hacer cambios en el estilo de vida y si no, administrar estatinas. Si los cambios en el estilo de vida más la estatina no funcionan, entonces se recomienda el uso de resinas o ezetimiba. En el caso de la paciente embarazada, solo se recomienda el cambio en el estilo de vida más la resina. Si el paciente tiene hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, primero el cambio de estilo de vida. Si esto no funciona, las estatinas. Si esto no funciona, las resinas, ¿cierto? O los fibratos, aumentar a fibratos. Y si no, ya se debe pensar en el ácido nicotínico en altas dosis. Recordar que a la paciente a la paciente embarazada no se le puede dar estatinas y por lo tanto nos quedamos con los fibratos y el ácido nicotínico, que per se no deberían administrarse porque la evidencia del fibrato no es lo suficientemente alta y del ácido nicotínico, si bien es bueno, la dosis que se requiere no se puede administrar de modo terapéutico tan alta. Si el paciente tiene soplo, hipertrigliceridemia, cambio en el estilo de vida, fibratos, y ahí se puede administrar, y de hecho se hace como evidencia, la administración de los ácidos grasos omega 3.
Pero en general, en la embarazada, como los omega 3 se pueden administrar de manera libre, se recomienda que en cualquier tipo de trastorno dislipidémico se le administre a la paciente ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3, además de la dieta y la purita mamá, se pueden adquirir mediante pastillas, ¿ya? Hay omega 3 para gestantes. El problema está que son caras, ¿ya? La otra opción es utilizar el omega 3 clásico, que de hecho en las farmacias, por ejemplo, la Junto a Ti, vale aproximadamente 4.000 pesos el frasco para un mes, pero eso solo aporta lo cercano a 1 gramo, que es como el mínimo, ya vendría siendo como el reemplazo en el fondo de la purita mamá. ¿Ya, chicos? Y finalmente mencionarles que si uno ve el mapa nutricional en Chile, ya no del adulto, el adulto ya se los mostré, sino que del niño y del adolescente, nos vamos a encontrar con la triste realidad de que somos uno de los primeros países con mayor índice de obesidad en la adolescencia y de sobrepeso total. O sea, en el fondo de la obesidad más el sobrepeso tenemos a más del 50% de la población infantil y niños, digamos, con sobrepeso y trastornos de los lípidos, lo cual va a llevar en los próximos años, cuando ustedes ya estén laborando, a que esos sean adultos con trastornos lipídicos, ¿ya? Y esas adultas van a querer probablemente en algún momento tener hijos y va a haber que analizar cómo se tratan a estos pacientes, dada la situación con la que nos vamos